Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos. Padre, Señor, gloria que estás a la altura de los cielos. Gloria a ti porque vemos de que tú estás en control de la historia. Vemos de que tú estás en control de la historia. Nos has dado tu calendario. Nos has dado tu palabra. Y a través de ella queremos de que nos muestres tu voluntad. Y a través de ella queremos de que para poder aprender de tu voluntad y ser para poder aprender de ti hasta y ser fiel a ti, y no solamente hasta que tú vengas, sino por toda la eternidad. Y no solamente que podamos gozarnos de tu presencia, que podamos gozarnos de tu presencia también aquí en esta hora, así también toda la eternidad. En el nombre de Cristo, toda la eternidad, te lo pedimos. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén. El sábado pasado, ¿saben qué día fue? ¿Saben qué día fue? Fue el Año Nuevo. Fue el Año Nuevo, hermano. Hoy en la mañana trató de resumir algo que hoy en la mañana trató de resumir algo cómo nuestro Dios tiene su calendario, de cómo nuestro Dios tiene su calendario. En el calendario podemos ver en el calendario podemos ver precisas para que el pueblo de Dios pueda para que el pueblo de ser fiel pueda a nuestro Creador. Ser fiel. Y el sábado pasado nos bendecimos al ver la luna nueva. Al ver de dónde sacamos esa nueva de Éxodo capítulo 12 versículo 6, de Éxodo capítulo 12 versículo 6 nos dice que ese era el primer mes, que ese era el primer mes que se le llama el año Nisan, que se le llama el mes el pueblo de Dios fue libertado, cuando el pueblo de Dios fue libertado de ese mes que se llama en hebreo Rosh Hashanah, ese mes que se llama en hebreo Rosh Hashanah, es el inicio del año nuevo para Dios. Es el inicio del año nuevo para Dios. Recordamos que el sábado pasado, recordamos que el sábado pasado íbamos en el carro y yo les empecé a llamar a todos deseándoles. Pudimos ver la uñita de la luna, la uñita de la luna, dándonos la señal bíblica de que era el año, la señal bíblica de que era el año el mes y que empezaba el mes más importante, el mes más importante para que el ser humano prestase atención, porque ese mes confirmaba el tiempo preciso, se confirmaba el tiempo preciso para el día. Así que fue un gozo verlo, pero durante este mes, que sucede una fiesta que es muy importante, que es una fiesta muy importante, la cual nosotros fiesta de la Pascua, el sábado la cual nosotros aquellos que no pudieron el sábado pasado o aquellos que no pudieron ver pueden ir al canal, estar ahí presentes y poder ir al pasar en YouTube y poder repasar. También pudimos ver de que esa fiesta se componía de 7 días, se le llamaba la fiesta de los panes, se le llamaba la fiesta de los panes, y venía la fiesta de los primeros frutos, y venía la fiesta de la cual era una preparación para la fiesta del derramamiento del Señor. Tiene su calendario preciso para que su calendario preciso para que seamos fiel, lo sigamos y seamos fiel. Abramos la palabra de Dios todas las cosas. Abramos la palabra de Dios, versículo 14, capítulo 1, y repasemos lo que vimos la semana pasada. Lo vamos a repasar la semana pasada. Lo vamos a repasar la base muy rápido del estudio. Pero quiero dar la base en esta mañana del estudio, porque déjenme decirles esta mañana, toda esta semana, porque déjenme decirles, el Señor a través de su palabra, el Señor servidor a través de su palabra, grandes verdades le mostró muchas veces, grandes verdades, sonreía y alababa a Dios hasta cosas que sonreía y alababa a Dios porque cosas que Dios, y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, y eso es lo que yo quiero compartir en Génesis capítulo 1 versículo 14. En Génesis capítulo 1 versículo 14 dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche,
y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Comprendemos muy bien lo que es días y años, ¿no es así? Pero ¿cuáles son las estaciones? Nosotros pudimos ver la semana pasada de lo que es. Son fiestas. Si ustedes miran en la hojita que yo les di, la palabra hebrea se llama Moed, Moedim, la cual viene de la raíz Mikrah, que significa hora señalada, fiesta establecida, tienda de reunión, convocatoria, un llamado a juntarnos. Eso cambia el entendimiento de lo que es. Recordemos que en la creación no había invierno, otoño, verano y primavera, porque no existía, ¿qué cosa? La muerte. No había dolor, no había sufrimiento. Y entonces esta palabra de estación nos señala a las fiestas establecidas por Dios, a una convocación para ir a un punto determinado para adorar a nuestro Dios. Qué interesante que esto se creó antes de que el ser humano fuese creado. Sabemos de que Dios tiene sus fiestas. Muchos le dicen las fiestas de los judíos. ¿Ustedes han oído hablar de las fiestas de los judíos? Vamos a aclarar un punto de una vez por todas. Levíticos 23. Levíticos 23 del 1 adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de los judíos, las cuales proclamaréis con santa convocación. ¿Así dice el versículo? No. ¿Cómo dice? Dice, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Las fiestas solemnes ¿de quién? De Jehová. De Jehová. El enemigo tiene su contraparte. Ustedes han oído acerca de un mandamiento creado donde dice: guardaréis, ¿qué cosa? Las fiestas y las tradiciones. Qué interesante que a veces ponemos palabras que Dios no quiere que nosotros, que nunca las ha puesto, y que no seamos descarriados. Dice: estas son las fiestas de Jehová, del Creador, de Elohim, del Eterno. ¿Y cuál es la primera fiesta? Miren la primera fiesta. Versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será el reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. ¿Cuántos de ustedes sabían que el sábado, el Shabbat, es una fiesta? ¿La hemos tratado como una fiesta? ¿Y por qué las fiestas de Dios, de Jehová, el Señor dice: estas son mis fiestas? Es para que cada uno de nosotros prestemos atención a la importancia de estas fiestas. El enemigo, el diablo, ha tenido un éxito en decir que ya todo esto caducó. Pero vamos a ver en la palabra de Dios de la importancia que estas fiestas tienen en el plan de salvación. El enemigo, el diablo, quiere que nosotros estemos dormidos y no podamos ver las realidades eternas de cómo poder prepararnos y estar en vanguardia o en guardia en contra de las artimañas del enemigo. Porque estas santas convocaciones tenían como un propósito. Y el propósito era libertar, liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Del pecado. Así que esto tiene una importancia muy importante
para cada uno de nosotros. Y es lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana y lo que hemos iniciado la semana pasada. En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución que divina. Todo lo que Dios estableció será nuevamente ¿qué? Restaurado. En Levítico 23, versículo del 4 en adelante, se nos sigue diciendo: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis ¿en qué? En sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Si nosotros contamos el año nuevo bíblico, 14 días nos lleva a la Pascua. En este año, ¿en qué día cae? ¿En qué día cae la Pascua? En este año. El viernes en la noche, el cual viene a ser ¿qué? El sábado. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? Este año la Pascua es el próximo viernes, sábado. Y el próximo sábado vamos a tener un día muy especial, porque la Pascua la debemos de vivir ¿cuántos días? ¿Cuántos días debemos de vivir la Pascua? Todos los días. Pero dice aquí que nosotros, el Señor estableció en el versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis ¿en qué? En sus tiempos. Toma un mayor significado el ver el tiempo que Dios ha establecido. Y el propósito es libertarnos. Al pueblo hebreo lo libertó ¿de qué? De Egipto. ¿Qué es lo que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 2? Y yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de servidumbre, de la tierra ¿de qué? De Egipto. Y nosotros somos libertados y sacados ¿de dónde? Del pecado. Vayamos a ver en Gálatas capítulo 4 versículo 3, donde nos amplía de lo que el Señor desea libertarnos a cada uno de nosotros. En Gálatas capítulo 4 versículo 3, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos ¿en qué cosa? En esclavitud bajo los rudimientos del mundo. ¿De qué nos quiere dar libertad nuestro Dios? De pecado y de las cosas ¿de qué? De este mundo. Si yo preguntase en esta mañana cuántos de nosotros somos esclavos al mundo, no me tienen que contestar, no tienen que alzar la mano, pero cada uno de nosotros nos daremos cuenta de que necesitamos ser ¿qué? Libertados. Que necesitamos ser, que nuestras cadenas de esclavitud sean ¿qué? Rompidas. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en medio de su pueblo. Y es por eso que el Señor ha establecido santas convocaciones para darnos libertad. Ahora, en el tiempo del fin, cada uno de nosotros seguiremos guardando la Pascua. Y yo no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 30,
Ahora, cuando nosotros mencionamos de guardar las fiestas o de observar las fiestas, luego vamos y creemos de que hay que ir a matar un corderito y que hay que hacer un acierto de ritos. Déjeme decirle que todo eso fue clavado en la cruz porque señalaba al Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Por eso hoy día no se sacrifican corderos, porque el Cordero de Dios vino y murió por cada uno de nosotros. Si eso está entendido, digan amén. Amén. Ok, en Isaías capítulo 30, quiero aclarar eso porque a veces es lo primero que siempre dicen. En Isaías capítulo 30, el versículo 29 y 30, hablando del tiempo de angustia, del tiempo del fin, el pueblo de Dios, el remanente en el tiempo del fin, tendrá un espíritu en sus vidas. Noten lo que dice: vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra ¿qué cosa? Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. En el libro del conflicto de los siglos, en la página 619, hace referencia a ese texto. Y dice que el pueblo de Dios, el pueblo remanente de Dios, en el tiempo del fin, tendrá el espíritu de la Pascua. Y déjenme decirles que el espíritu de la Pascua usted no puede vivir sin eso en su vida, porque necesitamos diariamente ¿qué? A nuestro Salvador. Necesitamos diariamente ¿a qué? A nuestro Cordero que quita el pecado del mundo. Necesitamos morir diariamente, ser libertados diariamente. El grande amor de Dios y su misericordia nos habla día a día para que entreguemos nuestro corazón a Él. Y ese espíritu de la Pascua, de la salvación, del perdón, de la redención, nos llevará hasta el tiempo del fin. Y no solamente hasta el tiempo del fin, porque habrá un cumplimiento en el reino de los cielos. Dice que el Cordero de Dios, en Apocalipsis capítulo 5, dice que se presentará delante de todos los seres vivientes como Cordero que murió para darnos salvación a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. En Apocalipsis capítulo 21 dice que cuando baja la nueva Jerusalén, la luz, la gloria de la ciudad será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vemos que la palabra de Dios nos guía y nos amplía de que tenemos que tener una experiencia viva, la experiencia de la Pascua en nuestro ser. ¿Es importante o no es importante? El diablo ha tratado de ¿qué? De ponerlo bajo una roca. Pero déjenme decirles una cosa. Para que usted pueda guardar la Pascua o observar la Pascua, primero tiene que ir a la primera fiesta. ¿Y cuál es la primera fiesta? ¿Cuál fue la primera fiesta? El día del sábado. Si a usted es una carga guardar el sábado, observar el sábado, le va a ser una carga observar el resto. ¿Me están siguiendo lo que quiero decirles? Por eso hay que gozarnos en el día santo del Señor, recibir las bendiciones de nuestro Dios, que el sábado sea un sábado lleno de bendiciones, de gozo, de alegría, de consagración a nuestro Creador. Por eso nos llevará a que nosotros podamos ser fiel a nuestro Dios. Pero el diablo está tratando de crear cosas para que nosotros quitemos la mirada del Cordero y que pongamos las cosas en las cosas de este mundo. Hermano, necesitamos tener una experiencia
una experiencia real en nuestras vidas. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 11. En Éxodo capítulo 11, esta experiencia es personal. Éxodo capítulo 11, versículo 4 en adelante. Éxodo capítulo 11, versículo 4 en adelante. Si voy muy rápido, usted sabe que usted puede levantar su mano, dar el comentario o hacer una pregunta. Estamos en un estudio. Díganlo. Isaías 30. Claro, lo leímos. Isaías 30, 29 y 30. Isaías 30, 29 y 30. Ahí donde dice que tenemos que tener ¿qué? El espíritu de la Pascua. Ahora, esta experiencia aquí nos la señala el Señor. Éxodo 11, versículo 4 y 7. Al 7, perdón. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de la bestia. Y habrá gran clamor por la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace ¿qué cosa? Diferencia entre los egipcios y los israelitas. La relación, la distinción entre el pueblo de Dios es expuesta al mundo, y el mundo mira que son dos pueblos ¿qué? Diferentes. El pueblo de Dios es aquel que se diferencia del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere libertar ¿de qué? Del mundo. ¿Qué cosas son las del mundo? No me digan, pero usted sabe qué son las cosas del mundo. ¿Cuáles son los placeres del mundo? Usted los conoce muy bien. Pero el Señor hace una diferencia. Una diferencia del pueblo de Dios al pueblo que no le es fiel a Dios. Eso quiere decir de que hay muchos que están más cerca que otros. Muchos que están más cerca a Dios que otros. ¿O no es así? Así es. Porque el Señor a través de su palabra dice: y yo seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. ¿Usted es pueblo de Dios? El sábado pasado tocamos nuestra identidad. ¿Recuerdan cuál es nuestra identidad? ¿Pueblo de qué? De Israel. ¿Dónde usted mira esto? En Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Apúntenlo. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Gálatas capítulo 3, versículo 7, versículo 25 al 29. Ahí nos señala nuestra identidad, que somos pueblo de Israel, pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Hermanos, y como pueblo de Dios tenemos que actuar como representantes ¿de qué? De nuestro Rey. Tenemos que vivir conforme a lo que dice el Rey. Tenemos que hablar conforme a lo que quiere que el Dios hable, que nosotros hablemos, como Él habla. ¿A través de qué? De su palabra. Y esta experiencia de la Pascua es una experiencia personal. Miren el versículo 1 al 4 del mismo capítulo. Éxodo capítulo 1, versículo del 1 al 4. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto,
después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. A ver, y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los hijos del pueblo. Dios sacó al pueblo, pero no lo sacó pobre. ¿Lo llenó de qué? De bendiciones. Ahora miren el capítulo 12, del versículo del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. En estos versículos nos señala la relación que el Creador quiere tener con nosotros. Él podía haberle dicho a Moisés: mira, Moisés, mata un cordero, tú lo comes y el pueblo de Dios es ¿qué? Protegido. Pero ¿qué es lo que el Señor desea de nosotros? Tener una relación ¿qué? Íntima. Esto es entre tú y Dios. Entre Dios contigo. Cada persona tenía que experimentar el cordero en sus vidas. Una relación íntima, estrecha, que solamente dependía del cordero. ¿Me están siguiendo lo que quiero decirles? Esa es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. ¿Cuál es la esperanza de gloria? ¿Qué dicen Colosenses? Dice: y esta es la esperanza de gloria, ¿Cristo en qué? En nosotros. Esa es la relación que Dios desea tener con cada uno de nosotros. Es una experiencia personal. Miren el versículo 14 del mismo capítulo. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dice que esta fiesta sería un recordatorio, una memoria. ¿Usted sabe la palabra que se usa aquí en recordatorio, en memoria? La palabra en hebreo es zakar, que es la misma palabra que se usa al decir: y te acordarás del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. La palabra recordar tiene como propósito que el pueblo de Dios tenga un resultado a una acción. ¿Me entendieron lo que quise decir? El recordar no quiere decir: me voy a sentar y voy a recordar. La palabra de Dios, cuando usa la palabra recordar, quiere decir que hay que actuar. Por eso dijo: acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Recordar para ser libertados. Recordar para ser sanados.
Miren, vamos a ver Éxodo 2:24. Éxodo 2:24. Les voy a dar un ejemplo. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahí el Señor se acordó de su pueblo y fue ¿qué? A libertarlo. El recordar significa que hay una acción detrás del recordar. ¿Me están siguiendo? La fiesta de la Pascua es un recordatorio de lo que el Cordero de Dios hizo por cada uno de nosotros. Pero el pueblo de Dios debe ¿de qué? De actuar. No es solamente de sentarse y decir, yo me acuerdo, yo sé. No, es un momento ¿de qué? De actuar para nuestro Dios. Es el momento en el cual el Señor dice, acuérdate. Busquen la palabra recordar en su concordancia y se van a dar cuenta que lleva una connotación de accionar, de poner su fe en lo que la palabra de Dios dice. ¿Quedó claro ese punto? No quiero moverme hacia adelante sin que esto esté claro. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Ahora vamos a ver lo que es la fiesta de los panes sin levadura. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra salvación? Vayamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 8. 1 de Corintios capítulo 5, versículo del 6 y 7. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo, que fue sacrificada por nosotros. Y mucha gente dice, ven, no necesitamos recordar la fiesta de la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua. Pero se olvidan del siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pregunto, ¿el versículo 8 es un mandato o es una recomendación? Una recomendación. Un mandato. Un mandato. Es un mandato de Dios, que Él desea que nosotros observemos, ¿qué cosa? La fiesta de los panes sin levadura. Es una bendición. Ese es un mandato. O yo estoy leyendo mal la Biblia. ¿Y por qué nunca se ha predicado de eso? Él es nuestra Pascua. Fue perfecto y sin mancha. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19? Que Él fue como cordero al matadero sin mancha alguna. ¿Lo quieren leer? Vamos a leerlo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19. Y estoy tratando de ir lo más lento posible para que podamos entender y dejar que el Espíritu Santo impresione nuestras mentes para poder entender la palabra de Dios, no las palabras de un servidor. Porque lo importante es dejar que la palabra de Dios hable a nuestras vidas, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí estaba haciendo referencia a Éxodo capítulo 12, versículo 5. En Éxodo capítulo 12, versículo 5 dice que el pueblo hebreo en Egipto tenía que tomar un cordero de un año sin ¿qué? Sin mancha. Esto está haciendo referencia a ese texto. Y sabemos que nuestra Pascua fue victorioso. ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo del 5 al 6? Lo que les había mencionado. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 5, versículo del 5 al 6? Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba ¿quién? En pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cristo fue vencedor. Nuestra Pascua venció para que tú y yo pudiésemos vencer. Por eso la importancia de observar lo que Dios quiere que observemos. Que recordemos lo que Dios quiere que recordemos. ¿Cuál es el propósito de esta fiesta? ¿Por qué comer pan sin levadura? ¿Por qué comer pan sin levadura? ¿Cuál es el propósito? Es el símbolo de dejar nosotros el pecado. Es símbolo de dejar el pecado atrás. La levadura es símbolo de pecado. Pero espérenme, esto aún va más profundo de lo que creemos. Como dice la hermana, es dejar a un lado atrás el pecado. Pero dijimos que la palabra de Dios nos diga cuál era el propósito. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Todo tiene su propósito. Y el propósito es ¿qué? Libertarnos. Darnos salvación. Éxodo capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 6 en adelante. Noten lo que la palabra de Dios dice. 6 días comerás pan sin levadura. 7, ¿no? Perdón, 7 días. 7 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Tenía como propósito que toda familia le dijese a sus hijos cuál era el propósito. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Decirle a otros de cómo el Cordero de Dios nos ha libertado del pecado y llevarlos al Cordero de Dios. Pero fíjense el versículo 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté ¿en dónde? En tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. ¿Cuál es el propósito de comer el pan sin levadura? ¿Cuál es el propósito? A ver, ayúdenme. Lo acabamos de leer. ¿Cuál es el propósito? Liberación, ¿sí? Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 9. Ya lo dijo el hermano ahí atrás.
y te será como una señal, sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. ¿Cuál es el propósito de comer panes y levadura? ¿Sí? Para que la ley de Jehová siempre esté delante de nosotros, para que seamos fiel a nuestro Dios. Tenemos que comer de Él diariamente. Por eso aquí dice, para que quede en nuestra ¿qué? En nuestra boca. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador, nuestro salvador, nuestro libertador. Y por eso nosotros le adoramos y le somos fieles a Él en todo momento. Tenemos que reflejar su carácter. Tenemos que reflejar su carácter. Tenemos que ser fiel a Él. El propósito era que el pueblo de Dios voltease y dependiese completamente de su creador, dependiese completamente del Cordero de Dios que quita el pecado, que solamente confiaran en Él. ¿Y lo tendrían en dónde? Entre los ojos y en qué? Y en la mano. ¿Cuál es lo que el diablo trajo como falso? Ya se me fue la palabra. Como algo que no es verdadero. Ustedes recuerdan Apocalipsis capítulo 13. La marca de la bestia será puesta ¿en dónde? En la frente y en la mano. El diablo quiere que nosotros nos olvidemos de que Dios desea libertarnos, pero que debemos de ser fiel a Él aún hasta la muerte. Por eso se comía el pan sin levadura. Y el pan sin levadura es Cristo en nosotros. Por eso, como dijo el hermano, tenemos que comer diariamente del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y tener delante de nosotros su ley para ser fiel a Él, guardando su palabra, toda su palabra. Amén. ¿Y por qué 7 días? ¿Por qué no 1? ¿Por qué 2? ¿Por qué 3? ¿Por qué 7? Ser completos. Amén. Pero aún va más profundo. El número 7 es ¿qué? Completo, perfecto. El cristiano va avanzando su vida hasta llegar ¿a qué? A la perfección. Querido Padre, Señor, nuevamente vamos ante ti para que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas en este punto crucial que quieres enseñarnos. Amén. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. ¿Por qué 7 días? Éxodo capítulo 12. Versículo 15 y 16. ¿Lo tenemos? 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiese leudado desde el primer día hasta el 7º será ¿qué cosa? Cortado de Israel. ¿Qué quiere decir cortado de Israel? Sacado. ¿Qué más? Arrancado. Echado. Destruido. Perdido. Esto es serio. ¿Es serio o no es serio? ¿Y qué dice el versículo? ¿Qué dije? El 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer.
el primer día de los panes sin levadura y el séptimo día de los panes sin levadura, era requerido que el pueblo de Dios se uniera para tener una santa convocación. En nuestros días el pueblo de Dios debiese de reunirse para estar en comunión con Dios, aprendiendo más de su palabra, de su amor y de su misericordia. Es santa convocación. Ahora, ¿por qué 7 días? Éxodo 29. Éxodo 29. Éxodo 29, 30 en adelante. ¿Lo tenemos? Por 7 días la vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de la consagración y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del cordero y el pan que está en los canastillos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de la congregación y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días, ¿qué cosa? Los consagrarás. ¿Por qué 7 días debían de comer el pan sin levadura? Para consagración. ¿Usted se imagina qué privilegio sería que todos nosotros nos reuniéramos por 7 días en santa convocación, consagrándonos a Dios? Wow. ¿Por qué? Porque Dios desea consagrarnos, nos desea libertarnos. Pero para aquel que no guarda ni el sábado, 7 días va a ser una carga imposible. Aquel que no experimenta la bendición del sábado, 7 días más, como una persona me dijo en una ocasión, 7 días más, estás loco. Si con el sábado tenemos. Así me dijo una persona. Pero ¿cuál era el propósito de los 7 días? Que el pueblo de Dios se consagrara a Dios como ¿qué? Como sacerdote a Dios. ¿Qué? ¿Dónde es? Primera de Pedro ¿qué? 1, Primera de Pedro 2:9. Somos real ¿qué? Sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis ¿qué? Las virtudes, el carácter de tu Creador, de tu Cordero, aquel que quita el pecado del mundo, de tu Pascua. Pero ahí no para. Miren Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Hermano, esto es maravilloso. Cuando yo estaba estudiando esto durante la semana, yo estaba alabando a Dios y pidiéndole perdón a Dios por todo lo que yo le he hecho, porque yo deseo ser consagrado a Él. Y el Señor dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre, y nos hizo reyes. ¿Y qué cosa?
y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué eres tú? Sacerdote. Eres rey. Eres reina. Y el Señor desea que tú te consagres por esos 7 días de panes sin levadura. Por esos 7 días que el Señor puso, dijo, yo quiero que tú te consagres, porque llevaba 7 días para que el sacerdote se consagrara. 7 días. ¿Y dónde estaba plantado el sacerdote? Dice que él comía la carne y el pan. ¿En dónde? ¿Recuerdan? ¿En dónde? En la puerta del santuario. La puerta viene siendo la parte de afuera, el atrio, el umbral, el porche. O sea, en esta puerta el sacerdote estaba de este lado y la presencia de Dios estaba ¿en dónde? En el otro lado. Así que el sacerdote, antes de entrar por la puerta, tenía que estar ¿qué? Consagrado. Esto es maravilloso, mire, porque vamos a poner todo en orden. En el día de la Pascua se ponía ¿qué cosa en el marco? La sangre. La sangre del cordero. El sacerdote tenía que comer el pan de vida. ¿En dónde? ¿En dónde tenía que comer el pan de vida? En el umbral, antes de entrar. ¿Cómo lo comía? ¿Cómo comieron el pan de vida el pueblo hebreo en el tiempo de la Pascua? Bueno, eso fue dentro de la casa. Pero ¿cómo empezaron ellos a comer el pan de vida? Confiando plenamente en lo que Dios había dicho. Porque ¿qué es el pan de vida? Es Cristo, pero también es ¿qué? Su palabra. Ellos confiaron, mataron al cordero, pusieron la sangre confiando plenamente en la palabra de Dios y comieron el pan de vida. Y entonces abrieron la puerta. ¿Y qué sucedió? La puerta representaba ¿qué cosa? ¿Qué representaba? El madero de cedro donde murió Cristo Jesús. Eso es lo que representaba la puerta. Por eso estaba manchada ¿de qué? De la sangre del cordero. Porque aceptaban el sacrificio del cordero y entraban a la casa. Por eso dice en Juan 14:9, ¿qué es lo que nos dice? Yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo, Yeshua. Por eso debemos de comer el pan de vida, confiando plenamente en su palabra, aceptando el sacrificio del cordero, y tenemos nosotros individualmente que entrar por la puerta. Porque ¿qué dice Juan capítulo 14 versículo 6? Dice, nadie viene al Padre sino ¿por quién? Por mí. ¿Y quién es el mí? Cristo, Yeshua. ¿Me están siguiendo? ¿No es maravilloso lo que el Señor desea hacer a través de su fiesta de los panes sin levadura para que el pueblo de Dios se consagre de una vez por todas? Que entremos por la puerta que es Cristo y que Cristo more ¿en dónde? En nosotros y más directamente en nuestros hogares. Wow, eso sí que eso sí que tenemos que permitir que el cordero entre, pero debemos nosotros que entrar, dejarle entrar, pasar por la puerta. Oh, lo de la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura tiene mucha importancia en el plan de salvación. El enemigo, el diablo, ha querido que se quede callado. Todo será nuevamente ¿qué? Restaurado.
3:15 La restauración es completa desde Génesis 3:15 to Revelation 22:14. hasta Apocalipsis 22:14. Eden lost, Eden regained. Hemos sido perdidos y hemos sido ¿qué? Restaurados. The whole plan is shown. Todo el plan se ha mostrado para nosotros. Completion. Completo. Para que seamos ¿qué? Completos. And both are feast days, complete 7 days, together representing us to be together with Him. Y esta fiesta representa que nosotros estamos unidos con Él. ¿Por qué? Porque Él nos quiere ¿qué? Consagrar. Gloria a Dios por su verdad. Ustedes saben que nosotros necesitamos cruzar la puerta. La puerta que está manchada por la sangre del Cordero. ¿Ustedes saben qué significa la palabra cruzar en hebreo? O más bien dicho, la palabra hebreo significa cruzar. ¿Sí me entendieron? Hebreo, el pueblo hebreo, la palabra hebreo significa cruzar, atravesar. ¿Y atravesar qué? La puerta de la Pascua, aceptando su sacrificio, comiendo al Cordero de Dios, que nos consagra, nos libera, nos purifica y nos da redención. Y por 7 días nosotros nos consagramos a nuestro Dios. Wow. Por eso ahora entendemos bien este versículo que vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 23 y 26. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Con todo lo que hemos visto, esto viene a darnos un significado mucho mayor de lo que hemos entendido. Yo no sé ustedes, yo estoy compartiendo mi testimonio de lo que Dios me mostró y lo que Él me enseñó en esta semana. Mire lo que dice el 23. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué se anuncia? ¿La muerte de qué? De la Pascua, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura tiene como propósito que nosotros estemos en pie para cuando Él venga. ¿Por qué? Porque la Pascua vendrá a ser una realidad en nuestras vidas. Y vamos a ver rapiditamente lo que quiere decir la levadura. La levadura, la palabra en que se usa es shawar. Y de ahí proviene la palabra remanente. Cristo mencionó de la levadura, de un tipo de levadura que estaba presente en sus días. En Mateo capítulo 16, versículo 6,
En Mateo 16, versículo 6, noten lo que la palabra de Dios dice. Porque nosotros tenemos que deshacernos ¿de qué? De toda levadura. Mateo 16, versículo 6. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Mateo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los ¿quiénes? Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura tiene un significado con la doctrina falsa. Tenemos que ir nuevamente a la palabra de Dios. Dejemos a un lado lo que el pastor, lo que el anciano, lo que el líder dice, sino que bascamos nuestra fe solamente ¿en quién? En la palabra de Dios. Ah, pero es que la mayoría no lo hace. Basa tu fe en la palabra de Dios. Es que si la mayoría lo hace es porque están correctos. Ah, déjame decirte que la mayoría se va a perder en el tiempo del fin. Mateo capítulo 7 dice que la minoría será salva. Tenemos que dejar a un lado la levadura. Ahora, ¿qué es la levadura? Y yo fui a mirar lo que es la levadura. Y déjenme, se lo voy a leer porque lo apunté para que no se olvide. El giste, que lo conocemos, es un organismo viviente. ¿Qué es el giste o la levadura? Es un organismo viviente. No es algo muerto, es algo viviente, que crea un alto estado de corrupción en el pan. Es un organismo viviente, pero esta giste es un organismo unicelular. ¿Qué quiere decir que es unicelular? Tiene una célula. El cuerpo de Cristo se compone ¿de cuánto? De todos nosotros. Pero este pequeño organismo es unicelular y empieza a absorber el carbón, el carbohidrato. Y eso lo convierte en monóxido de carbono. ¿Ustedes saben lo que le hace el monóxido de carbono a su cuerpo? Lo intoxica. Hasta puede morir. Por eso el resultado del giste o de la levadura es que hace que muera la célula, porque empieza ¿qué? A inflarse, porque roba de las otras células los componentes beneficiosos. Esa es la levadura. Yo ya estaba mirando, pastor, que estaban haciendo una pizzería y tenían la levadura dentro del refrigerador para que no muriera. Se la agregaban a la masa de la pizza para que la pizza, si ya estaba muerta, no se infla. Así es. Por eso la palabra que se usa aquí es shawar, que significa remanente, porque hacían una masa, agarraban un pedacito de la masa y la ponían atrás. Hacían el pan, pero ese pedacito se quedaba ahí fermentándose, que cuando roba todo lo beneficioso y se convierte en monóxido de carbono, se convierte en alcohol. Y cuando venían a hacer más pan, tomaban esa levadura, la mezclaban con la otra masa y la hacían que se fermentase, que tuviera la levadura. Terminaban y tomaban otro pedacito y lo dejaban atrás.
Y así iban haciéndolo. Por eso se conocía como el sourdough, el pan sourdough, que ahí viene cómo se usaba la levadura. ¿Me están entendiendo? Pero esta bacteria unicelular absorbe y quita todo lo bueno y lo convierte en malo. Por eso la palabra de Dios dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho me será fiel. Una célula unicelular puede matar a todo el organismo. Un pecado acariciado puede destruir nuestras vidas. Por eso el Señor desea que nosotros quitemos toda levadura. ¿Están listos para ver bíblicamente lo que es la levadura? Aquí se lo dije científicamente. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuál fue el pecado original? Desobediencia. Ese fue el pecado original. ¿Qué es el mal? Es el orgullo. ¿El mal es el orgullo? Ok, ya me está contestando la pregunta que le había hecho, ¿no? ¿Qué es el mal? ¿Cómo usted definiría el mal? The Hebrew definition of evil is that which is diametrically opposite to the purpose that God created to be used thereof. Ay, ya se me fue, me lo dije, dejé que se fuera a tener. La definición del mal is that which is diametrically opposite es todo lo que simétricamente está opuesto for that which God created the purpose to be used thereof. de lo que el Señor ha creado para que nosotros podamos vivir bajo eso. Amén. El mal, le voy a dar la definición corta. El mal es oscuridad. La luz es ¿qué? Vida eterna. Juan capítulo 1. La luz es ¿quién? La oscuridad es lo opuesto a la luz, lo que el hermano nos está diciendo. La oscuridad es lo opuesto a lo que Dios ha establecido para que nosotros le sigamos. Y el Señor desea que nosotros nos deshagamos ¿de qué? De la oscuridad. Porque dice, la luz tiene que brillar en vosotros. Nosotros fuimos creados para reflejar la luz. Somos unas pequeñas lunas. Porque la luna refleja la luz del sol. Y el sol de justicia es ¿quién? Cristo. Hemos sido creados para reflejar la gloria de Dios. Ahora, veamos cuál es el pecado original y veamos lo que es la levadura. ¿Estamos listos? Primera de Corintios, capítulo 5. Y ya estamos terminando. Primera de Corintios capítulo 5. Querido Señor, sigue hablando en nuestros corazones. Que podamos entender tu palabra para que podamos ser consagrados a ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bien, el versículo 1 de Corintios capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. Otra palabra por jactancia. Glorificarse a uno mismo. Vanagloriarnos. Otra palabra. Uno mismo. Otra palabra. Orgullo.
No es buena vuestra jactancia, vuestro orgullo, no es vuestra suficiencia propia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué es la levadura? El orgullo. ¿Y qué es el orgullo? ¿Quieren ver la definición de orgullo? Glorificarse a uno mismo. Muy bien. Vamos a ver la palabra de Dios. Proverbios 8. Proverbios 8. 13. ¿Qué es el orgullo? El temor de Jehová tenemos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, el orgullo, la suficiencia propia, el egoísmo y la arrogancia es ¿qué cosa? ¿Qué cosa es el orgullo? ¿Qué es? ¿Qué es el orgullo? El orgullo es la suficiencia propia, pero ¿qué es el orgullo? Leámoslo nuevamente. Aquí está la respuesta. El orgullo y la arrogancia es el mal camino. La arrogancia, el orgullo. Ya sé que vaya. Dante, te están esperando que lo traduzcas. La arrogancia, el orgullo es el mal camino. El pecado original fue el orgullo, porque el pecado original se originó ¿en dónde? En el cielo. Lucifer se llenó ¿de qué? De orgullo y dijo, yo ascenderé, yo haré, yo tomaré el camino que yo quiero, yo haré lo que yo quiero, no lo que me diga Cristo, no lo que me diga la palabra de Dios. Yo tomaré mi propio camino. La base de todo pecado es el orgullo. Y cuando a Eva tomó del árbol del bien y del mal, en pocas palabras ella dijo, yo tomaré mi camino. Aunque Dios me dijo, ni lo toques y no lo comas, porque el día que lo hicieses, ciertamente ¿qué? Morirás. Y Eva dijo, yo tomaré el camino, mi camino, y lo voy a comer. El pecado original fue el orgullo, aún aquí en la tierra, porque dijo, yo seré, mis ojos serán abiertos y seré tal como ¿qué? Como Dios. El orgullo es la levadura que Dios quiere que nosotros nos deshagamos de ella. Muchos dicen, yo sigo mi camino. Y sigue siendo el orgullo. Yo hago lo que yo quiero. Nadie es para decirme qué es lo que yo tengo que hacer. Pero la palabra de Dios nos dice y nos da unos buenos coscorrones y nos dice, este es el camino. Y el orgullo nos hace ¿qué? Pelear para no obedecer la palabra de Dios. Empezamos a levantar una pared de decir, pero es que se están exagerando. Son extremistas, son alarmistas, son lo que usted quiera. Yo pongo la pared para que no, mi orgullo me dice que yo mejor me voy para acá. Mi camino. Yo hago lo que yo quiero. Yo sigo lo que yo quiero. Yo como lo que yo quiero. Yo me visto como yo quiero. Yo hablo como yo quiero. Yo miro lo que yo quiero.
yo escucho lo que yo quiero. Eso es orgullo. Y el Señor puso esta fiesta para que nos deshagamos ¿de qué? Del orgullo. El orgullo nos lleva al pecado. Oh, mi hermano, el Señor desea que nosotros seamos consagrados. Miren en Proverbios capítulo 3, versículo 6. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en qué cosa. En todos tus caminos. Tus caminos de orgullo. Señor, yo te reconozco que yo soy orgulloso, que yo soy suficiente propio, tengo egoísmo, yo quiero hacer lo que yo quiero. Pero Señor, te reconozco, pero hoy día decido no apoyarme en mi propia prudencia. Perdón, ya les leí el versículo 5, la última parte. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará, ¿qué cosa? Tus veredas. ¿Quién es el que endereza los caminos? Gloria a Dios, es la Pascua. Gloria a Dios, es Cristo. Gloria a Dios, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el Señor dice: dejad atrás la levadura para que seáis consagrados. El mayor ejemplo que nosotros podemos ver es Pablo. Pablo se topó con la luz. Quedó ciego por la luz, su vida fue cambiada y fue transformado completamente para reflejar la luz a otros. Estudien la vida de Pablo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso el calendario de Dios está vigente, para que nosotros experimentemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para que estemos en pie para cuando Él venga. El mundo dirá, la iglesia dirá, los líderes dirán, no, pero eso ya no. Pero hermano, el Señor dijo en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: y ahora celebrad la fiesta con la nueva ¿qué? Levadura, que es Cristo Jesús. Hermanos, es tiempo de consagrarnos a Dios. Es tiempo de dejar a un lado el orgullo y seguir completamente la palabra de Dios. ¿Deseas tú decirle al Señor: Señor, dejo de confiar en mis propias fuerzas y quiero confiar plenamente en ti? Endereza mis caminos. Ayúdame a ser fiel a ti. Hermanos, nos llevamos tiempo en estudiar esto, pero mi deseo en esta mañana es que nosotros nos consagremos a nuestro Dios. Él desea que dejemos a un lado la levadura del orgullo para ser fiel a Dios el resto de nuestras vidas. Que Él sea tu Pascua. Que el próximo sábado, que en el calendario de Dios, en la fiesta de Dios, que la Pascua sea una realidad en nuestros días. Y que esos 7 días de los panes y levaduras nos consagremos completamente a Dios. Y no toqué la siguiente fiesta, que es de la de los primeros frutos. Pero déjenme adelantarles algo. La fiesta de los primeros frutos tiene que ver con la resurrección. La resurrección de la Pascua, pero también tiene que ver con la resurrección de nuestras vidas. Porque Él desea que tú y yo seamos las primicias en el tiempo del fin, que llevará el Evangelio a todo el mundo, Apocalipsis 14. Y esas primicias llevarán el mensaje del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios quiera y que eso sea una realidad en nuestras vidas. Oremos. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, Señor. Te alabamos porque tú eres nuestra Pascua, porque has muerto para que nosotros seamos consagrados, para que seamos libertados, para que seamos redimidos. Señor, que estas verdades que tú has dejado en tu palabra
sean una realidad en nuestras vidas. Que ahora el sacrificio sea el de uno, que seamos sacrificios vivos en completa consagración a ti, dejando a un lado el orgullo, dejando a un lado la arrogancia, la suficiencia propia, y que tú pongas en nosotros tu vida, para que nuestra vida sea un reflejo vivo de la tuya. Señor, ayúdanos a seguir caminando tus caminos. Tómanos, guíanos, endereza lo que tiene que ser enderezado. Quita lo que tiene que ser quitado. Transforma lo que tiene que ser transformado. Y que nuestros hogares, donde mora la Pascua, sea un hogar donde refleje el amor y el carácter de nuestro Salvador. Gracias, Señor, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo, de Yeshua HaMashiach, te lo pedimos todo. Amén. Gloria a Dios.